Nos encontramos nuevamente para el estudio o la introducción de lo que va a ser la unidad número 2, teorías del aprendizaje. El objetivo de este video es plantear algunas ideas relevantes, porque seguramente vamos a profundizar más adelante en el contenido, en torno al enfoque constructivista de la enseñanza, desde las aportaciones de tres autores que consideramos muy importantes en este campo: Vygotsky, Ausubel y Brunner. El enfoque constructivista. Dicen Díaz y Hernández que el enfoque constructivista en sus orígenes surge como una corriente epistemológica preocupada por discernir sobre los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano. Y el constructivismo no surgió como una corriente exclusiva para el ámbito de la educación. Se ha estudiado desde la psicología cognitiva y la sociología, entre muchas otras disciplinas, que se han preocupado por tratar de entender qué procesos ocurren en el ser humano para que pueda aprender. Ya en el campo de la educación, el enfoque constructivista enfatiza que el conocimiento se construye por parte de quien aprende. Bien, por ello no es recibido de forma pasiva como un objeto puramente exterior. Lo mencionaba en otras de las presentaciones, que el conocimiento socialmente acumulado se pone al servicio de la educación en las aulas de clase, pero es su reconstrucción, su reacomodo, su representación en cada uno de los estudiantes lo que va a permitir que ese conocimiento sea aprendido, sea asimilado. Para comenzar, tenemos dentro de los múltiples aportes de Ausubel la teoría del aprendizaje significativo. ¿Cuándo un aprendizaje es considerado significativo? Fíjense que en la práctica pedagógica en muchas oportunidades se abusa del término, quizá sin conciencia de lo que realmente significa. Un aprendizaje es significativo cuando la información previa, cuando el conocimiento previo se relaciona con la información nueva de forma no arbitraria, sino de manera sustancial. Es decir, cuando los conocimientos previos que tiene el estudiante se emparentan con lo que el profesor presenta como objeto de conocimiento, y entonces se asimila de manera constructiva y pasa a formar parte de las estructuras mentales de esa persona, de ese estudiante. Para que el aprendizaje sea significativo, es necesario que haya una reorganización de las ideas, de los conceptos, de los esquemas, que el estudiante pueda representar de nuevos modos, de nuevas formas, ese conocimiento que ha adquirido a partir de lo que él traía ya como conocimientos previos. Conocimientos previos que no son solamente conocimientos de orden teórico, sino que implica también sus creencias, sus conocimientos acerca de la vida, del mundo en general, las experiencias a nivel familiar, cotidiano, del lugar donde vive, de los diferentes contextos en los que habita o se desarrolla. El estudiante como un procesador activo. Para Ausubel es necesario que el estudiante sea un procesador activo de la información y que, digamos, de algún modo se comprometa con su proceso de aprendizaje, que se implique de manera formal con su proceso de aprendizaje para poder que éste tenga lugar. Otro de los aportes de Ausubel que quizás no se mencionan tanto como la teoría del aprendizaje significativo es el aprendizaje verbal significativo. Él argumenta que la exposición directa y deliberada del contenido por parte del profesor en muchos casos resulta beneficiosa. Entonces, no todo hay que presentarlo como una sorpresa para el estudiante, y no siempre, plantea Ausubel, no siempre el estudiante tiene que descubrir. En el caso, por ejemplo, de un poema que ya está escrito, de una teoría en álgebra, en física, en matemática, es el profesor el que tiene que explicitar ese contenido. Entonces allí el aprendizaje verbal significativo es importante, la explicación correcta, adecuada, de acuerdo con los parámetros que sean necesarios que el profesor establezca, puede dar rienda o, digamos, paso al aprendizaje significativo. En segundo lugar tenemos a Vygotsky y la concepción sociocultural. Para Vygotsky, el desarrollo de los procesos psicológicos está influido por el medio sociocultural donde la persona vive, donde se encuentra el individuo. Nosotros somos seres sociales, aprendemos en el marco del encuentro social en distintos contextos, y estos contextos van a delimitar la calidad de los procesos y del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que amerita la relación entre los individuos. No aprendemos en soledad, necesitamos de la interacción con otros, de la comunicación.
del lenguaje como un medio para hacer posible el aprendizaje, de esa representación compartida de las nociones de lo que implica o de lo que es la realidad. La intervención deliberada del maestro para fomentar el aprendizaje en los estudiantes es importante. Vygotsky menciona varios instrumentos de mediación, pero destaca fundamentalmente dos. Por un lado tenemos la cultura y por otro lado tenemos el lenguaje. Él dice que estos instrumentos de mediación son absolutamente necesarios para que la persona o el aprendizaje tenga lugar. Otro de los aportes muy conocido en educación es el de la zona de desarrollo próximo. Este concepto vygotskiano lo que sostiene es que existe una brecha, y esa es la zona de desarrollo próximo, entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial que tiene un estudiante. Entonces, la mediación que realiza el docente, un par más competente u otro adulto significativo, es lo que va a generar ese cambio, pasar desde la zona de desarrollo real hacia la zona de desarrollo potencial. Entonces, los profesores creamos con nuestra actividad, con las propuestas pedagógicas que hacemos, zonas de desarrollo próximo. Y es lo ideal, por supuesto, en nuestros planteamientos didácticos y pedagógicos. Finalizamos entonces con Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. Brunner sostiene que el estudiante debe descubrir por sí mismo aquello que va a aprender. Este tipo de aprendizaje, a juicio del autor, favorece el desarrollo intelectual, el procesamiento de la memoria y la motivación intrínseca, la motivación como un aspecto que viene de dentro del ser humano. Favorece también el pensamiento intuitivo en el estudiante y diríamos entonces que el aprendizaje por descubrimiento favorece también habilidades para la investigación, para el aprender a cuestionar la realidad en la cual estamos insertos y buscar solución a distintos problemas a partir de nuestra propia actividad, de nuestro propio compromiso con esa actividad. Se requiere de ciertas condiciones para que el aprendizaje por descubrimiento tenga lugar. Es decir, el profesor tiene que generar dentro de las aulas, el maestro tiene que plantear situaciones en que el aprendizaje por descubrimiento esté dirigido. Bien, planificar esas situaciones en las que buscamos que el estudiante por sí mismo se aproxime al objeto de conocimiento y pueda descubrirlo. Entonces hay parámetros de organización que tiene que cumplir toda situación didáctica para propiciar el aprendizaje por descubrimiento, la adecuación de las situaciones al contenido de la enseñanza, a la edad de los estudiantes, al contexto en el que se encuentran y a las demás situaciones que puedan estar influyendo en el desarrollo del aprendizaje. Otro concepto que plantea Brunner es el de andamiaje, muy similar al de la zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con una metáfora acerca de cómo funciona la construcción de un edificio, siempre con el andamio un poco más alto de lo que será el edificio y que se va disminuyendo a medida que el edificio aumenta o se construye. Entonces, el aprendizaje tiene lugar, los profesores lo que hacemos es generar una base o andamio y vamos acompañando al estudiante o mediando en ese proceso de aprendizaje, poniendo siempre retos que están un poco más de la capacidad de lo que ese estudiante puede hacer. Pero si vemos que los niveles de competencia en el estudiante van ascendiendo, entonces vamos retirando esos andamios de manera que busquemos la autonomía en ese aprendizaje. Bueno, finalizamos esta presentación entonces con las referencias de los dos textos que se consultaron y que están a su disposición en la plataforma.